Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén teniendo un muy buen día. Nosotros ya estamos en nuestro capítulo número 17 del podcast Viviendo Fuera de la Ciudad, con apoyo de Proyecto Raíces. Así es. Hola Jerry, hola quienes nos están escuchando o viendo a esta hora del día, mañana, tarde, noche, no sabemos a qué nos están acompañando. Gracias por hacerlo. Tenemos una noticia al final del podcast, así que lo que está prometido, que sabemos que es deuda, lo vamos a decir al final del podcast. Finalmente, qué lata. Ha demorado tanto. Así es, pero ya. Qué buena noticia. Los invitamos a que estén atentos porque vamos a contarles qué día viene en nuestro venta privada y cómo se va a desarrollar un poquito esta venta privada. Ya, pero el día de hoy, Jerry, tenemos que hablar, o quiero hablar de un tema que tiene que ver mucho con el espíritu de nosotros, de las razones por las cuales tenemos este podcast. Nosotros siempre estamos hablando, o todo el mundo, toda la industria, de lo de EO, cuestiones de la gente que piensa migrar de la ciudad a los sectores rurales. Todos estamos pendientes de todas estas polémicas que se están dando entre la administración, el senador que dice tal cosa, el ministro que dice tal otra, el gremio, los parceleros dicen tal otra, los distintos, no sé, las distintas organizaciones que se han levantado, la información que proporcionan y genera mucha como nebulosa, llamémoslo así, en términos o incertidumbre en términos normativos. Básicamente lo que hay como una duda de si acaso esto se puede hacer, no se puede hacer, y en términos legales. Pero la verdad es que este podcast quiere ir un poco más allá, porque más allá de la legalidad en torno a este tipo de proyectos, de lo que ya hemos hablado latamente en capítulos anteriores, es importante ver, creo yo, determinar si acaso esta actividad, la de los loteos, es sustentable o si podría llegar a ser sustentable y cómo medir la sustentabilidad de un proyecto. Que ojo, estos criterios, los criterios de los que quiero conversar, no solo tienen que ver con un loteo en específico, tienen que ver con cualquier tipo de iniciativa o desarrollo que sea industrial o por de algún estamento público o privado en que se ejecute y tú puedas determinar si acaso esa actividad, ese desarrollo, ese lo que sea, es sustentable o no. En el fondo, ya hemos dado varios tips para poder saber si son legales o no. Hablaste de los loteos brujos, hablaste de tipos de contratos que hay que tener o tipos de consideraciones que hay que tener para determinar antes de comprarlos, pero era súper importante como que más allá de lo legal o más allá de la normativa o más allá de lo que te exija, hasta que uno también puede tener como la percepción de que sea lo más amigable y sustentable con el medio ambiente. ¿Y por qué tocamos este tema, Jerry? Porque también tiene que ver con el fondo de la discusión. O sea, lo que está pasando hoy día tiene que ver precisamente con la poca sustentabilidad, con una frase, con un principio que es, ¿sabes qué? Si seguimos desarrollando como hemos desarrollado en los últimos 40 años, vamos mal. Entonces, porque las consecuencias ya las hemos conversado, son muchas las externalidades negativas que producen este tipo de desarrollo. Además que también produce efectos que de pronto ni siquiera tienen que ver con una externalidad negativa directa, sino que también producen cuestiones que en términos de plan de desarrollo país son contrarios a los intereses del país, como por ejemplo la pérdida de suelo agrícola, que Chile se quiere presentar al mundo como una potencia agroalimentaria, es una de las bases de la industria nacional. Entonces el que parte del territorio fértil se pierda con este tipo de desarrollo o se haya perdido en la práctica por cómo están desarrollados, claramente es un tema que hace levantar las alertas a ministros como el de Agricultura, a ministros como el de Vivienda, y que cuál de los dos o cuál de otra autoridad tiene frases más rimbombantes respecto de cuán pernicioso puede ser seguir desarrollando de esta manera. Y por otro lado, insisto, la norma y tratando incluso de normar de facto cuestiones que se extienden dentro de sus facultades, porque se extienden también de lo que la misma ley vigente permite o impide. Pero como te digo, mucho hemos hablado de esto, pero creo que más importante es como ahora es poder medir y determinar qué tipo de instrumentos, qué tipo de indicadores podemos mirar para poder definir, ¿sabes qué? Un desarrollo en la ruralidad es o no sustentable. Y todas las empresas, todas las organizaciones, para poder determinar si acaso un objetivo se cumple o no, definen indicadores. Pues bien, el año 2015 se creó
o por parte de las Naciones Unidas, Jerry, la llamada, la muy vilipendiada por muchos, Agenda 2030. Sí. Si bien es cierto, no es el objeto de este podcast poder centrarnos en tener una postura política de que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, cuáles son los intereses que están detrás, quién se beneficia, protege a poderosos, no, vaya de ese tipo de cuestiones. Más allá de criticar la ONU, ¿no? Claro. Ese es un tema de fondo, de hecho, o sea, ¿acaso es globalista, no soy globalista? Esa no es una discusión para nosotros, no nos interesa, no es propósito del podcast, pero sí hay que rescatar algo muy significativo que surge producto de esta Agenda 2030. Y es que la Agenda 2030 dispuso 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué hablar de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, primero, cualquier persona que tenga una carga o le preocupen las personas, el futuro como de la humanidad, el futuro del planeta, nuestra revinculación con la naturaleza, finalmente, al mirar estos objetivos de desarrollo sostenible, son un tema significativo. Son coherentes como para lo que uno busca también. Y también, ¿por qué es significativo? Porque hoy día existen municipios, como por ejemplo el caso de Puerto Vara, del cual muchas veces conversamos. ¿Y por qué muchas veces conversamos de ese municipio? Porque es una de las zonas de mayor desarrollo o que ha tenido durante los últimos, sobre todo los últimos 4 o 5 años, la mayor explosión demográfica producto de este tipo de desarrollo. Y ha hecho que el alcalde de Puerto Vara haya determinado en el plan de desarrollo comunal que este plan de desarrollo comunal va a ser ejecutado desde el punto de vista del respeto o mirando estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Tan así es que hace unos meses atrás, Tomás Gárate, el alcalde, tuvo esta frase, dijo: nos parece fundamental que el plan DECO, el plan de desarrollo comunal, que es 2022-2030, o sea, lo que va a regir el municipio, los objetivos de desarrollo del municipio dentro de los próximos 8 años, recoja las necesidades de los distintos territorios urbanos y rurales, también que esté enmarcada en los objetivos de desarrollo sostenible 2030, que son metas para todo el planeta, que todo el planeta se ha trazado para enfrentar los desafíos sociales y ambientales que estamos viviendo. Entonces, claramente, ponernos a analizar este tipo estos 17 objetivos de desarrollo sostenible tiene mucho sentido, porque finalmente va a tener mucho que ver con los criterios que de pronto no etapas tempranas como la subdivisión van a considerar para su aprobación o no, pero eventualmente sí pueden ser considerados para otro tipo de instancias de permisología, como por ejemplo el permiso de edificación. Podría eventualmente que se presenten, basados en este tipo de justificaciones, problemática a la hora de solicitar permiso de edificación en estos loteos que pueden haber sido adquiridos. Porque algo que siempre hemos conversado es que uno no compra un terreno rural por tenerlo, o más allá de que pueda tener las mejores intenciones de incluso explotarlo agrícolamente y mantener con ello su condición de ruralidad, sino que en realidad lo que uno busca, entre otros, y en la regla general, es que precisamente puede ser para esto último, desarrollar la actividad agrícola, necesitas poder construir una casa en él. Entonces, si no puedes construirla, y que esta podría ser una variable a considerar, porque tu desarrollo no es sostenible y por ello está siendo contradictorio con los planes de desarrollo del municipio, eventualmente podrían haber más razones, y digo más razones porque parecen ser que ya hay varias, por las que los municipios puedan intentar entorpecer un proceso que en términos normativos debería ser fluido. No, además que lata parece farrearse, entre comillas, la oportunidad de poder sumarse de una forma positiva a estas iniciativas, y simplemente como de tener simplemente el sesgo y yo que mi terreno, mi casa y chao, sino que lindo también tener como una visión mucho más abierta y poder como sumar otros criterios que te permitan generar un impacto, aparte no solamente por ser buena persona, sino que también va a permitir que seas mucho más, que perdure en el tiempo también tu decisión. Es que, claro, de todas maneras, porque, insisto, o sea, hoy día nos estamos jugando una cuenta corriente en términos globales, ya esto es sabido, y estamos viendo un poquito el crédito.
el tema de el fenómeno climático que hemos enfrentado, los porcentajes de certificación que ya abarcan un gran porcentaje del territorio nacional. Entonces, claramente ya nos estamos jugando el capital que tenemos en términos de nuestra relación con la naturaleza y con el planeta, que hacen razonable mirar este tipo de cuestiones, ¿ya? Entonces, básicamente, primero, entender un poco ya lo que ya comentaba, en el año 2015 se juntan los jefes de Estado y de gobierno de distintos países de la Organización de Naciones Unidas y dispone en esta Agenda 2030 estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que cuentan con 5 elementos fundamentales que son como los promotores de los principios inspiradores de estos objetivos. Que básicamente el principio número 1 es que son las personas, lo que busca básicamente el horizonte es no dejar atrás a nadie, buscan destacar y respetar a las personas en cuanto a su dignidad, tener una relación de propender a la igualdad entre todas las personas y que les permita vivir dentro de un medio ambiente saludable. Poner un segundo elemento fundamental es el planeta y colocar la protección del planeta como un eje dentro del desarrollo de cualquier tipo de actividad. La prosperidad, transformar la economía para disfrutar de una vida que sea próspera y que sea pero también en plena armonía con la naturaleza. En cuarto lugar, la paz busca propiciar sociedades pacíficas. Y es algo precisamente que cuando hablamos de Pacífico no tiene solo que ver con la guerra Rusia-Ucrania, tiene que ver con sociedades de manera interna que se muevan en entornos pacíficos, en que incluso ni siquiera tiene que ver solo con la delincuencia y la seguridad, sino que tiene que ver con la manera en que nosotros nos relacionamos entre sí, porque hay que verlo de esta manera y hay que ser objetivo, una sociedad bastante enferma, que constantemente va a estar revisar la agresividad que se vea en nuestras redes sociales para ver que en realidad todos estamos un poco enfermos y tenemos que propender a dar un paso adelante y autorreconocernos y darnos cuenta de que en realidad hay muchas cuestiones que trabajar en torno al tema de la paz y crear alianzas que en términos globales con distintos organismos públicos o privados que propendan al respeto de a levantar estos elementos como ejes fundamentales y adicionalmente a promover estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Súper. Entonces, ya, después de toda esta introducción, ¿cuáles son? Vamos a hablar de 6 en este podcast. Básicamente el primero apunta a poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. Esto es un hito, esta es una consecuencia. Antes de esta Agenda 2030 existió una llamada Agenda del Milenio, ¿ya? Y que buscaba, entre otras cuestiones, objetivos muy similares, y esto lo que hace la Agenda 2030 es que viene a extender el marco, como un complementar. Versión 2.0. Claro, complementarlo y enfocarse en áreas específicas en las que la otra quedó muy al debe. Y una de ellas es evidente, la superación de la pobreza, ya que más allá de que la pobreza al año 2000 ya se consiguió reducir del orden de un 50% los niveles de pobreza, aún así siguen existiendo millones de personas que viven con apenas $1.9 al día. Entonces, cuando vemos sociedades como la chilena, vemos que vivir con $2 al día ya te compra un kilo de pan. Y eso, o sea, de hecho hoy día el kilo de pan está a $1.200, entonces ni siquiera te alcanza ni para eso. Entonces, hoy día hay millones de personas en el mundo que claramente no están pudiendo satisfacer su necesidad alimentaria y producto de la pobreza, por ejemplo. Y en ese sentido también involucra no poder acceder a cosas que ya hemos comentado, a una vivienda, ni vivienda de ningún tipo y mucho menos digna, y acceder finalmente a cuestiones que deberíamos considerar derechos que son fundamentales y que no son obtenidos de manera transversal por producto de este tipo de problemática. Un segundo principio o un segundo objetivo de desarrollo sostenible es poner fin al hambre. Y en ese sentido, algo que hemos visto y que ya hemos conversado en podcasts anteriores tiene que ver con la seguridad agroalimentaria. Y uno de los temas que sí pega, que ha golpeado, y de hecho lo acabamos de decir, es la seguridad agroalimentaria, porque los territorios fértiles han sido utilizados de mala manera hoy día, en el caso de Chile,
por loteos que han tenido solamente un fin residencial, perdiendo campos de vasta extensión que podrían ser de cultivo. Ya hemos conversado también que el desarrollo agrícola chileno ha disminuido en un 39% desde el año 2007 a la fecha. Entonces la verdad es que no estamos haciendo las cosas bien como país, y ver cómo proyectos específicos pueden abordar estas temáticas para que no es que le afecten a un todo eventualmente, pero que sí te afecten a ti. Que sí te afecten a ti a la hora de comprar la parcela, en este caso. Claramente tener una parcela es una posibilidad concreta de poder acceder a alimentos producidos por ti mismo y con ello a un menor costo. Entonces, por lo mismo, tiene mucho que ver con este tema. Otro, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Sabemos lo tóxico que es vivir en ciudades. Y hoy día vemos como de hecho, algo que conversábamos hace un par de podcasts atrás, el tema de que se destacaba que nuestros hijos a la hora de crecer en la naturaleza pueden disfrutar de instancias o espacios de aprendizaje que de pronto nosotros sí disfrutamos, como el hecho de crecer tocando la tierra, qué sé yo, tener una relación directa y no solamente crecer en zonas pavimentadas. Aparte está súper comprobado cómo las áreas verdes estimulan no solamente desde el punto de vista de la creatividad, desde un punto de vista de educación, sino que también desde un punto de vista de la salud mental. Es un gran beneficio y qué regalo que desde pequeño tú puedas tener acceso a ese tipo de entorno. Mira, hay cuestiones que son, mira, de partida, un poco ya lo mencionábamos, pero los índices de problemas psicológicos que tenemos como sociedad, el nivel de licencias médicas producto de cómo se mueve nuestra sociedad es altísimo. O sea, no me acuerdo el porcentaje, pero ahora hace poco estaba dando vuelta, de hecho, en redes sociales, como el número de escolares universitarios con alto índice, con alto porcentaje de pensamiento suicida, por ejemplo, con el nivel de la presión que existe. Sí, y bueno, y basta con ver lo que pasa en ciudades como Santiago, en que, no sé, el Costanera Center tuvo que construir muros en los pisos superiores. No nombrar tanto esas palabras que de repente las redes sociales las banean, pero... Claro, pero es complejo, entonces... Sí. O cuestiones, no sé, situaciones que sean como en el metro, que día por medio el metro está detenido y por situaciones de este tipo, entonces necesito tener como o como vivienda principal o como escape, tener como este acceso a un minuto de paz mental. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera tiene que ver tan solo con el tema de enfermedades mentales, también tiene que ver con temas de, no sé... situaciones neonatales en términos globales. La muerte neonatal en términos globales no es Chile. Chile somos muy desarrollados, tenemos índices muy bajos, pero no somos la regla general. De hecho, la visión de la visión de parto respetado es una cuestión muy contemporánea, de pronto muy innovadora, muy propia de países que ya tienen un estándar de calidad o de solución a este tipo de temáticas muy elevado. Pero que no es la regla general del mundo. O sea, entonces ese tipo de cuestiones son significativas y bueno, y por cierto tienen que ver también con uno de los, por algo, uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Otro, garantizar una educación que sea inclusiva, que sea equitativa y de calidad y que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todas las personas. Bueno, algo que siempre conversamos, de hecho de manera interna la gente no lo tiene por qué saber, pero hay ciertos perfiles dentro de nuestro equipo, que son algunos que somos un poquito hay bastantes tipos de perfiles. pero hay algunos que son un poquito obsesivos con el estudio, querer saber más y toda la cuestión, y como que no queremos que las respuestas no estén en el aire y saberlas todas. Y eso te demuestra que tú podrías pasar toda la vida estudiando y disfrutando del estudiar, y eso debería ser visto como algo virtuoso. Pero ¿qué nos pasa hoy día con esta generación? Hoy día vemos que el 85% de los chilenos, el 85% de los adultos chilenos, Jerry, no entiende lo que lee. Es letal, o sea, y no es un indicador que digo yo, o sea, está más que medido. Basta con que busque en Google el porcentaje de chilenos que no saben leer, que no entienden lo que leen, te va a aparecer 85%. La comprensión de lectura. Es un nivel altísimo, entonces
vemos que llevamos, o sea, de hecho, hay gobiernos completos que, o sea, el gobierno actual llegó a las situaciones que está producto de manifestaciones por la educación que surgen en el año 2006, incluso antes, de una germen, un germen de revolución pingüina, y hoy día vemos lo que pasa en las escuelas, en los colegios emblemáticos, etcétera. Y finalmente, como sociedad, no estamos precisamente avanzando en calidad, aun cuando todos lo reclaman, sino que estamos, si lo miras objetivamente, vemos nuestros indicadores de aprendizaje o de calidad de educación del año, precisamente, de 2006 a la fecha, 2007 a la fecha, y Chile ha decrecido sus niveles, sus calidades de educación. Entonces, bueno, obviamente esto es relevante. Otro de los objetivos de desarrollo sostenible es conseguir la igualdad de género. Bueno, antes de lo anterior, producto de hecho, que la educación sea efectivamente inclusiva. Eso es fundamental. La inclusión implica un amplio aspecto, no solo tiene que ver con integrar a personas con algún tipo de situación de discapacidad, no tiene que ver con eso, no solo eso al menos. No, sino que inclusión en toda la... el respeto de las personas, respeto de nuestra calidad de humano, de ente en cuanto que somos. No quiero ser muy filosófico, pero... Inclusión cultural, inclusión de, no sé, diversidad sexual, inclusión, me imagino que... De todas las dimensiones humanas. Y vemos que este tipo de desarrollos, entre otras cuestiones, también lo hemos comentado, dentro de las externalidades negativas que producen, es que nos encontramos con saturación o falta de vacantes escolares porque se explotan los territorios y no existen los colegios para recibir a los niños. Entonces, ¿qué habla esto de la calidad de educación que reciben estos niños cuando solamente tienes que llegar a tener sobrecupos de hasta un 60%? Entonces, bueno, eso. Lo que te mencionaba recién, el tema de lograr igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Hoy día, afortunadamente, se están discutiendo cuestiones o distintas iniciativas de discriminación positiva que dan más oportunidades, pero hoy día vemos los directorios de las empresas chilenas y no precisamente que esté lleno de mujeres. Los sueldos de las mujeres hoy día son estadísticamente más bajos que las de los hombres, y eso es una cuestión que no solo sea en Chile, sino que sea en el mundo entero. Hay iniciativas que se están dando para este respeto, para que vivamos en un entorno de igualdad, pero la verdad es que nos falta mucho. Entonces, no, hay demasiados temas, pues desde como que niñas estén conscientes que también pueden alcanzar cierto, como las típicas carreras STEM que le dicen, que science, no me acuerdo todas las siglas, pero que son hacia la ingeniería, las matemáticas, la ciencia, que también se visibilice que las mujeres también tienen como cabeza para eso y no solamente para las típicas carreras más vistas femeninas, desde ese punto de vista hasta el mundo laboral como el trato igualitario. Es que esto lo vemos de hecho es muy transversal y claramente un objetivo. Bueno, cada objetivo da para largo. Pero es que, claro, o sea, de hecho por eso solamente en este podcast vamos a hablar solo de 6, y después en el siguiente vamos a hablar otro, y básicamente, y un tema esencial que tiene directa vinculación con esto es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Sabemos que la manera, y ya lo conversamos varios podcasts atrás, sí, dedicamos un capítulo en cómo se trata, por ejemplo, se efectúa el tratamiento de las aguas servidas, la contaminación de las napas, cómo contaminan los lagos, los cauces de los ríos, este tipo de desarrollos, pero también otro tipo de iniciativa hace pensar, bueno, claramente algo que las parcelaciones rurales deberían pensar, mirar y ver si acaso existen medidas de mitigación, que de hecho ya las hemos conversado, para poder desarrollar de manera sustentable. O sea, el punto es, y este es como el gran mensaje, y el siguiente podcast vamos a seguir hablando de él, mecanismos para resolver esto hay. O sea, a ver, desarrollar sosteniblemente proyectos en sectores rurales no es lo mismo que construir un transbordador espacial. Las soluciones son bastante más sencillas, bastante más prácticas, están en el mercado incluso nacional, y la verdad es que a veces... Es cosa de estar atento, estar ojo y estar... Tiene que ver mucho con ser responsable y coherentes con lo que estamos diciendo. Dejar de ser cómodos. Es que no solo tiene que ver con el ojo, pero yo creo que tiene que ver mucho, no solo con el
cliente que lo debe pedir, demandar, sino que también con el desarrollador que debe pensar de manera sustentable. O sea, si el rol mi rol como desarrollador es brindarte un desarrollo, no brindarte algo que sea precario, porque si es precario no está desarrollado, ¿se entiende? Entonces es como vivir con estos patrones, desarrollar de esta manera. No basta con que me digan, ¿sabes qué? Qué lindo es vivir en el sur, qué lindo es vivir a tantos minutos de tal lago, qué lindo es vivir con la naturaleza, porque está lleno de publicidad de ese tipo, pero objetivamente, tú ves cuando ves el fondo de los desarrollos, te das cuenta que en realidad son tremendamente perniciosos incluso para los compradores. Entonces al final, nada, bueno, vamos a dejar vamos a dejar hasta acá. En el próximo podcast vamos a seguir hablando de esto, pero bueno, como lo prometido es deuda, les queremos comentar lo siguiente. Miren, los días 12, 13, 14 y 15 de diciembre, vamos a hacer el día 12, 13 y 14 van a haber clases. Estas clases son bien buenas, la verdad. O sea, estamos trabajando para que sean de muy buena calidad. Y lo que estamos tratando, las temáticas que vamos a tocar van a ser, uno, ¿qué ha pasado durante estos 40 años? Hay personas que no han escuchado en este podcast. Si usted los invita y quieren como ver un poco el resumen de lo que estamos conversando, los invitamos a esas clases. La primera vamos a hablar un poco de lo que está pasando. En segundo lugar, el nombre que le hemos puesto es parcelas. ¿Puedo construir una casa en mi parcela? ¿Se puede o no se puede? Y tiene que ver un poco con hablar de qué es lo que está pasando en términos normativos, qué es lo que se está discutiendo en el Congreso, cuáles son los posibles proyectos, pero sobre todo en la realidad. A ver, ¿qué tiene que tener un proyecto para que yo pueda construir? Y que finalmente, como comentábamos al inicio de este podcast, es finalmente el anhelo de quien está adquiriendo este tipo de desarrollo. Y en la tercera clase tiene que ver con una solución que nosotros hemos desarrollado, que hemos traído a Chile, que tiene que ver, sinceramente, Yeri, con las mejores experiencias del mundo, que hemos traído lo mejor del desarrollo agrícola de Suiza, de Irlanda, de Noruega, de Inglaterra, de sectores de Estados Unidos, también en algunos países latinoamericanos. Existen algunas buenas iniciativas en Costa Rica, en algunos sectores rurales de Colombia. Hemos traído lo mejor que está pasando en el mundo, y lo hemos tratado de traer primero al contexto chileno, en términos culturales, y adicionalmente que sea profundamente, que respete el fondo, el corazón de la normativa. Entonces vamos a hablar de eso el día 14, y el día 15 ya en nuestra venta privada les vamos a mostrar un proyecto que es el que siempre hemos hablado, un proyecto único que se encuentra en el sur de Chile. Por temas normativos, quienes pueden escuchar los podcasts, los capítulos referente a la circular del SAC, preferimos no hablar dónde se encuentra específicamente, pero les podemos decir que se encuentra en el sur de Chile, que se encuentra en una región y una comuna que es muy deseada de vivir, está en una muy buena ubicación, y en realidad el proyecto en sí mismo ha sido concebido con un estándar que es el estándar que nosotros mismos nos hemos puesto en este podcast. Entonces los invitamos desde ya, como les digo, agéndenlo. Desde el día 12 al día 15 de diciembre vamos a estar en este proceso de lanzamiento. ¿Y cómo puedo acceder a estas clases? Miren, bueno, hay varias maneras. Primero, si ustedes nos siguen en redes sociales, los vamos a hacer una invitación a quienes son nuestros seguidores, y vamos a invitarlos a que se puedan inscribir. Lo otro es que nos inscriban directamente a nuestro correo, que es contacto@proyectoraices.cl. Recuerden que si tienen dudas de cualquier tema vinculado con el podcast, también pueden hacerlo. Y ahí podrían inscribirse para que también les llegue la información, porque la idea de esta información es poder darle de manera ordenada y sistemática. Vamos a hacer unos grupos de WhatsApp para poder informar a la gente de manera ordenada, etc. Ya, perfecto. Entonces, básicamente hay que estar atento a las redes sociales, y si ya escucharon el podcast y les interesa, y antes de esperar ver algún anuncio por ahí, pueden escribirnos directamente. Así es. Ya, pues están más que invitados. Muchas gracias por escuchar este capítulo, y en el próximo seguimos hablando de las 17 objetivos de la ODS. Así es. Que estén muy bien.